¿Qué tal, familia motera? Hoy vamos a adentrarnos en un territorio que mezcla la admiración por la ingeniería con una buena dosis de advertencia. Vamos a hablar de esas motos que son más que simples máquinas. Son leyendas con un carácter tan fuerte y a veces tan traicionero que se han ganado a pulso su lugar en la lista de las más peligrosas. No estamos hablando simplemente de motos rápidas. La velocidad por sí sola no es el único factor. Estamos hablando de motos que, por su diseño, por su filosofía de construcción o por la era en la que nacieron, presentan un desafío único e implacable para quien se sienta sobre su silla. Son motos que no perdonan errores, que exigen el máximo respeto y que, en muchos casos, han escrito su historia con episodios de pura adrenalina y también de tragedia. Pero este no es un video para asustarnos, es un video para entender, para apreciar por qué estas máquinas son tan especiales y por qué solo los pilotos con más experiencia, coraje y sobre todo mucho juicio deberían plantearse dominarlas. Quédense con nosotros, porque vamos a desglosar cada una, contándoles no solo sus especificaciones técnicas, sino la historia real detrás de su fama. La moto que ocupará el puesto número 1 es, para muchos, la definición misma de peligro sobre dos ruedas. Una leyenda que escondía un defecto de fábrica que podía aparecer de la nada, sin previo aviso, desafiando incluso a los pilotos más expertos. Comencemos este viaje. Abriendo nuestro conteo en el puesto número 5, tenemos a un auténtico titán de carretera, la Suzuki B-King. Para entender esta bestia, hay que imaginar tomar el corazón de una de las motos más veloces y temidas de todos los tiempos, la Suzuki Hayabusa, y meterlo en el chasis de una moto naked, sin carenado que proteja al piloto. Eso era exactamente la B-King, un concepto audaz que resultó en un monstruo con más de 180 caballos de fuerza, listos para ser liberados. Pero, ¿qué es lo que realmente convertía a esta moto en una candidata para esta lista? El peligro no radicaba solo en su impresionante cifra de potencia. La verdadera clave de su naturaleza traicionera era la ausencia total de sistemas de asistencia electrónica avanzada para la época. Cuando la B-King llegó a las calles, tecnologías como el control de tracción o el ABS, que hoy consideramos casi esenciales en motos de alto rendimiento, brillaban por su ausencia. Esto significaba que toda esa potencia brutal del motor de la Hayabusa se transfería directamente a la rueda trasera sin ningún tipo de filtro o seguridad. Si un piloto, confiado por la potencia, giraba demasiado la mano del acelerador, la moto respondía de manera inmediata y brusca. Podía levantar la rueda delantera con una facilidad pasmosa en una aceleración o perder tracción y patinar la rueda trasera al salir de una curva. No había una electrónica que lo evitara. Era un animal puramente mecánico y salvaje que ponía toda la responsabilidad en la pericia, la sensibilidad y, sin duda, el miedo del piloto. Era un gigante literalmente sin cadenas, un desafío puro para los sentidos. Pero si crees que un motor gigante y sin control es el ejemplo máximo de peligro, espera conocer la siguiente moto en nuestra lista. En el puesto número 4, nos remontamos a una época donde la locura a veces superaba a la sensatez en el diseño de las motos. La Yamaha RD350 es una leyenda de los años 90, una moto que generaba pasiones, pero que también se ganó un apodo que helaba la sangre de cualquiera: la Viuda Negra. Un hombre que, tristemente, no era una exageración ni un simple juego de marketing, sino una descripción cruda de su legado. Para entender su peligrosidad hay que fijarse en dos aspectos fundamentales y mortíferos que iban de la mano. Por un lado, tenía un motor de dos tiempos. Este equipo de motores son famosos por su entrega de potencia muy explosiva y repentina. Además, una característica clave es que carecen de lo que se conoce como freno motor. Cuando un piloto cierra el acelerador en una moto de 4 tiempos, el motor mismo ayuda a reducir la velocidad. En la RD350, esto no ocurría. Al cerrar el gas, la moto simplemente seguía deslizándose con la inercia, sin ayudar al piloto a frenar. Y aquí llegamos al segundo problema, el más crítico: sus frenos. A pesar de tener un motor tan potente y explosivo para su categoría,
La RD 350 estaba equipada con frenos de tambor en ambas ruedas, un sistema que, incluso en su época, ya se consideraba insuficiente para motos de altas prestaciones. Estos frenos simplemente no tenían la potencia de frenado necesaria para detener de manera segura y rápida a la moto cuando iba a toda velocidad. Imaginen la situación. Un piloto emocionado por la aceleración explosiva de la moto alcanzaba una velocidad muy alta en una recta. Al acercarse a una curva, cerraba el acelerador para frenar, pero la moto no reducía la velocidad de manera significativa porque no tenía freno motor. Luego, accionaba los frenos de tambor, que se sentían blandos y carentes de fuerza, incapaces de detener el peso y la velocidad a tiempo. Esta combinación mortal de un motor que incitaba a ir rápido y un sistema de frenado que no podía detenerla fue la causa de numerosos y trágicos accidentes. Era una moto que te seducía con su potencia, pero te traicionaba cuando más la necesitabas, ganándose para siempre su siniestro apodo. Sin embargo, el peligro no siempre viene de componentes mecánicos obvios como frenos débiles o motores sin control. A veces la amenaza está escondida en un diseño que parece perfecto a simple vista. La siguiente moto en nuestra lista es un claro ejemplo de esto. Una Honda muy popular y deseada que, sin embargo, ocultaba un defecto de fábrica tan peligroso que podía hacerla completamente incontrolable en un instante, sin importar quién estuviera manejando. Llegamos al tercer puesto con una moto que, en teoría, era la dream bike de muchos, la Honda Hornet CB600F. Era una moto naked que lo tenía todo para ser perfecta. Un diseño atemporal, una agilidad envidiable en ciudad y carretera, y un motor de 4 cilindros que era suave, fiable y con más de 100 caballos de fuerza. Parecía la compañera ideal, pero escondía un problema tan grave que ni los pilotos más experimentados podían sentirse completamente seguros. El problema tenía un nombre: el shimmy. No era un fallo por mal mantenimiento, ni algo que pudieras predecir fácilmente. Era un defecto inherente a su diseño. El shimmy se manifestaba como una oscilación violenta, rápida e incontrolable del manillar, que ocurría principalmente a altas velocidades en carretera. De repente, sin ninguna advertencia, el manillar empezaba a sacudirse de lado a lado con una fuerza tan brutal que el piloto podía perder el control en cuestión de segundos. ¿Cuál era la raíz de este comportamiento aterrador? Los expertos y las quejas de los usuarios señalaban hacia una combinación específica en su diseño. La Hornet tenía un manillar ancho pero relativamente corto, montado sobre un tren delantero extremadamente ligero y con una geometría que, bajo ciertas condiciones de carga y velocidad, se volvía inestable. Esta inestabilidad se traducía en aquella oscilación mortal. Lo peor de todo es que no discriminaba. Podía ser un piloto novato o un veterano con años de experiencia. Si el shimmy aparecía, tu única opción era intentar reducir la velocidad con cuidado sin empeorar la situación, pero a menudo era demasiado tarde. Este defecto invisible fue responsable de numerosos accidentes graves, empañando la reputación de una moto que por lo demás era brillante. Era un recordatorio de que, a veces, el peligro más grande es el que no puedes ver venir. Pero ahora, cambiemos de tercio y hablemos de un tipo de peligro mucho más obvio y tangible. ¿Qué sucede cuando los ingenieros diseñan una moto con un solo propósito en mente, descuidando por completo todo lo demás? La siguiente moto en nuestra lista es la respuesta perfecta. Una auténtica máquina de línea recta que se convierte en un tanque ingobernable en cuanto la carretera deja de ser recta. En el puesto número 2 nos encontramos con un ícono que no pasa desapercibido, la Yamaha VMAX 1200. Desde su lanzamiento, esta moto fue concebida con una filosofía muy clara y sencilla: dominar las rectas. Su objetivo era ser la reina indiscutible de las arrancadas, la moto que dejaba a todas atrás en un semáforo. Y hay que reconocerlo, lo consiguió de manera espectacular. Su enorme motor V4 entregaba un torque increíblemente bajo, lo que se traducía en una aceleración visceral que te pegaba al asiento. Sin embargo, aquí es donde reside la paradoja y el peligro de la VMAX. Su diseño estaba completamente optimizado para la aceleración en línea recta, pero ese enfoque extremo se logró a costa de sacrificar por completo sus capacidades en curvas. La moto era extremadamente pesada, con un centro de gravedad alto y un chasis que no priorizaba la agilidad ni la estabilidad en las inclinaciones. Además, sus suspensiones eran notablemente cortas, limitando aún más la capacidad de inclinación.
Los pilotos que se atrevían a llevarla más allá de una recta se encontraban con una realidad cruda. La V-Max era terriblemente difícil de manejar en las curvas. No giraba con facilidad, se sentía pesada y torpe y exigía una fuerza física enorme para cambiar de dirección. Era común escuchar la frase: en las rectas es un dios, en las curvas es un tanque. La moto te tentaba usar toda su potencia, pero en el momento en que te encontrabas con una curva cerrada o una carretera sinuosa, te traicionaba. Era una máquina de carácter dual que podía pasar de darte la mejor sensación del mundo a ponerte en un aprieto en cuestión de segundos. Y ahora damos un paso más hacia la cima. Llegamos al primer puesto, a la moto que muchos de ustedes ya estaban esperando. Esta no solo es una moto rápida, es la moto rápida, un símbolo de velocidad pura que se convirtió en una leyenda global, pero cuya potencia descomunal también es la fuente de su inmenso peligro. Es el halcón que caza a todas las demás. Y aquí está, la número 1. El puesto de honor no podía ser para otra que la Suzuki Hayabusa. Su nombre ya es toda una declaración de intenciones. Hayabusa es el nombre japonés del halcón peregrino, el ave depredadora más rápida del mundo, famosa por cazar incluso a otras aves en vuelo. Y al igual que su homónimo, esta moto fue diseñada con un objetivo claro y contundente: convertirse en la moto de producción en serie más rápida del planeta para cazar a cualquier rival que se atreviera a desafiarla. Y lo logró, siendo la primera moto en romper oficialmente la barrera de los 300 km/h. El peligro de la Hayabusa es tan evidente como abrumador: velocidad extrema en estado puro. Estamos hablando de una máquina que desde su salida del concesionario tiene la capacidad de alcanzar velocidades que solo deberían experimentarse en un circuito cerrado y bajo condiciones controladas. Pero el peligro real y más insidioso de la Hayabusa se reveló con el paso de los años. Sus primeras generaciones, tras unos años en el mercado, comenzaron a bajar significativamente de precio en el mercado de segunda mano. Esto creó un fenómeno tremendamente peligroso. Motos con potencia y velocidad de autopista se volvieron financieramente accesibles para un amplio rango de pilotos, incluidos a muchos que no tenían la experiencia, la madurez o las habilidades necesarias para manejar semejante bestia. Un piloto novato o sobreconfiado, con solo unos meses de experiencia en una moto pequeña, podía sudamente encontrarse con los mandos de una máquina capaz de superar los 300 km/h. Era una combinación desastrosa y, por desgracia, a menudo fatal. La Hayabusa no admite bromas ni excesos de confianza. Es un halcón tecnológico que exige una reverencia absoluta. Y si no se la das, las consecuencias pueden ser las peores. Es la máxima expresión del peligro por potencia desmedida y accesibilidad. Y así terminamos nuestro recorrido por las 5 motos más peligrosas del mundo. Hemos pasado por el gigante sin cadenas, la viuda negra, la que escondía un defecto invisible, el tanque veloz y finalmente el halcón asesino. Cada una de estas máquinas, en su propia y única manera, representa un capítulo fascinante y a la vez aterrador en la historia de las dos ruedas. Pero ahora nos encantaría escuchar su opinión. Para ustedes, ¿cuál de todas estas leyendas mecánicas creen que se lleva el verdadero título de la más peligrosa? ¿Creen que falta alguna otra moto que merezca estar en esta lista? Los leemos siempre con mucha atención, así que déjenos saber su punto de vista en la sección de comentarios. Queremos generar una conversación entre todos los amantes de las motos. Si este viaje a través de estas máquinas legendarias les ha generado adrenalina, curiosidad o les ha recordado alguna historia, por favor denle un like a este video. Cada like nos ayuda a seguir creciendo y bringing más contenido de calidad para ustedes. Y si son nuevos en el canal y les gusta este tipo de contenido profundo sobre el mundo de las motos, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por vernos hasta el final. Cuídense mucho ahí fuera, respeten siempre la carretera y sobre todo, manejen con mucha precaución. Nos vemos en el próximo video.